Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta clase vamos a ver un poquito sobre ecuaciones fraccionarias, ¿sí? ¿Qué diferencia hay principalmente con las ecuaciones que estuvimos trabajando en la clase pasada? Bueno, la diferencia es que ahora en estas ecuaciones vamos a encontrar denominadores que van a estar afectados por la incógnita, ¿sí? La clase pasada solamente estábamos trabajando con ecuaciones en donde si había algún denominador era un número, nada más. Acá van a empezar a aparecer las incógnitas en el denominador afectadas por algún otro número o solas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el ejemplo 1. En el ejemplo número 1 tenemos una ecuación en donde hay dos fracciones igualadas, pero si miramos los denominadores, en una tenemos x menos un medio y en la otra tenemos x más un medio. El problema principal acá va a ser justamente eso, los denominadores con la incógnita. ¿Por qué? Porque puede pasar de que yo encuentre la solución a esta ecuación y justamente llegar a un número y después cuando hago la verificación, al reemplazarlo, el denominador se me transforma en 0. Y ahí llegamos a un problema, porque hay que acordarse que no se puede dividir por 0, ¿sí? Si ponemos en la calculadora, hago una cuenta en donde estoy dividiendo por 0, me va a dar error. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? En estas ecuaciones hay que analizar los denominadores. Porque si yo me fijo acá en el primero, digo, bueno, ¿qué valor me anula el denominador? Si x vale un medio, por ejemplo, me va a quedar un medio menos un medio, me queda 0. Y se me va a anular el denominador y no voy a poder seguir haciendo la cuenta. Y en el otro denominador tenemos x más un medio. En este caso, el número que me va a anular el denominador va a ser menos un medio. Entonces, antes de empezar a trabajar, lo que hay que hacer es justamente eso que dije recién y que le escribí acá, ¿sí? Hay que analizar los dos denominadores, ¿sí? Y buscar qué valor no puede tomar x, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue, puse los dos denominadores y puse acá el signo distinto, ¿sí? Porque yo quiero que este denominador me quede siempre distinto de 0 y que este denominador me quede siempre distinto de 0. Entonces lo que hago es despejar en cada lado la x y llegamos a que x tiene que ser distinto de un medio y x tiene que ser distinto de menos un medio, ¿sí? Entonces, con esto estamos diciendo que x puede ser cualquier valor que no sea ni un medio ni menos un medio. ¿Por qué? Porque si vale un medio o menos un medio, me anula el denominador. ¿Se entiende? Entonces, esto hay que hacer siempre antes de encontrar la solución, antes de empezar a trabajar con la ecuación, ¿sí? Una vez que analizamos esto, ahora sí pasamos a la solución del ejercicio, ¿sí? Empezamos a resolverlo. En este caso, como tenemos una igualdad de dos fracciones, podemos pasar multiplicando, ¿sí? O sea, multiplicar cruzado. Pasamos multiplicando los denominadores y multiplicamos en forma cruzada, por lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, vamos ahí y nos va a quedar multiplicando cruzado, nos queda x más un medio por x más un medio es igual a x menos un medio por x menos un medio. Ahí hacemos la propiedad distributiva en ambos lados y llegamos a x más un medio, a x al cuadrado más un medio de x más un medio de x más un cuarto es igual a x al cuadrado menos un medio de x menos un medio de x más un cuarto. Juntamos lo que podemos de cada lado y pasamos todo a un lado solo para empezar a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, juntamos todo acá, juntamos lo que podemos, hacemos sumas, restas y llegamos a x más x igual 0. Sumamos esas dos x, nos queda 2x igual 0 y ese 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda 0 dividido 2, que eso nos da 0, ¿sí? Entonces, vemos que x tiene que ser igual a 0. Entonces no hay problema hasta acá, ¿sí? Porque dijimos que x no puede ser un medio ni menos un medio. Acá x medio que vale 0, no hay problema. Realizamos la verificación y vemos que se cumple, ¿sí? Por lo tanto, la solución a este ejercicio va a ser cuando x valga 0. ¿Se entiende? Bueno, vamos a otro ejercicio, ¿sí? Acá se complica un poquito más, ¿sí? Fíjense que yo tengo ahora tres denominadores, ¿sí? En donde solamente dos tengo la incógnita. Entonces analizo esos dos denominadores. El 5 lo dejo así porque el 5 no va a cambiar, no va a dar otro número. Entonces, analizo el x menos 1 y el 5x menos 5, ¿sí? Y pongo que los dos tienen que ser siempre distintos de 0. Despejo y llego a que x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? No pasó como el ejercicio anterior que me da dos valores distintos
que no pueda tomar x. Acá solamente x no puede ser 1, ¿sí? Bueno, entonces una vez que tenemos esto, vamos a empezar a resolver. Acá tenemos una resta de estas dos fracciones, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es hacer justamente la resta de fracciones con estos dos. Lo que tenemos que hacer es buscar el común denominador. Antes, como eran números, yo los multiplicaba y listo. Bueno, ahora tengo un número y una expresión algebraica. Lo que vamos a hacer es lo mismo, es multiplicar estos dos para buscar el común denominador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo voy a hacer como un cálculo auxiliar. Yo lo hice como un cálculo auxiliar. Si ustedes lo tendrían que hacer al costado de la hoja en cada ecuación para que no se les mezcle todo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puse como denominador común la multiplicación de estos dos, ¿sí? 5 por x menos 1. No hice la distributiva acá. Acá lo dejé así. Entonces, lo que hago ahora es agarrar esto, lo divido por este denominador y lo multiplico, ¿sí? Y lo pongo acá. Y acá después hago lo mismo. Agarro este denominador, lo divido por x menos 1. Eso me da 5. Entonces, lo multiplico por esto de acá arriba. Entonces me queda 5 por x menos 2, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá tengo un menos. Entonces, una vez que hago esta distributiva, me da esto. Cuando hago la distributiva del 5, este menos está afectando al 5. Entonces me va a quedar menos 5x menos 10, ¿sí? Junto lo que puedo y llego a x al cuadrado menos 7x menos 9 en el numerador. Entonces, esto que tengo acá es el resultado de hacer esta resta. Entonces, en lugar de copiar esto en el ejercicio, copio esto de acá. Entonces me queda esto, ¿sí? X al cuadrado menos 7x menos 9 sobre 5 por x menos 1 es igual a x al cuadrado más 1 sobre 5x menos 5. Bien, hasta acá, entonces hicimos la resta de esas dos fracciones. Ahora, acá lo que podríamos hacer es multiplicar cruzado, ¿sí? Que no estaría mal multiplicar cruzado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si yo voy a multiplicar cruzado, tengo una x al cuadrado por x, por 5x, y eso me va a quedar una x al cubo, ¿sí? Y cuando multiplique también esto con esto de acá, me queda una x al cubo. Ya bastante complicado está con x al cuadrado, peor si le agrego un x al cubo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer acá en este caso es, a ver, de este lado lo dejamos tal cual está. Vamos a trabajar con esta partecita, ¿sí? Acá arriba tengo x al cuadrado más 1, no puedo hacer nada, pero acá, ¿sí? Tengo que 5x menos 5. Si yo acá abajo puedo aplicar el primer caso de factoreo, ¿sí? Les recomiendo que lo vean o lo busquen, ¿sí? Aplicamos el primer caso de factoreo, ¿sí? Que consta de justamente sacar lo que se repite. Si yo envío estos dos términos, lo que se repite es el 5. Entonces justamente saco factor común el 5, ¿sí? Y nos va a quedar así. Si saco factor común 5, me queda 5 por x menos 1. Entonces, lo que hago ahora, en el siguiente paso, es no voy a multiplicar cruzado tampoco. Lo que hago es, como este denominador justamente está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando acá al otro lado, ¿sí? Pero pasa multiplicando solamente el numerador. Me queda acá arriba, ¿ven? Y como esto es igual a esto, y tengo una división, yo lo puedo simplificar. ¿Se entiende? Entonces, una vez que me queda simplificado, me queda solamente x al cuadrado menos 7x menos 9 igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? De esta manera yo simplifiqué y fíjense que me quedó mucho más simple ahora esto para resolver, ¿sí? Junto todas las x de un lado, números del otro, me queda menos 7x igual a 10, paso el menos 7 dividiendo y nos queda que x es igual a menos 10 séptimos. Con menos 10 séptimos no hay ningún tipo de problema, entonces hacemos la verificación y llegamos a que de los dos lados me queda el mismo número, ¿sí? Entonces la solución va a ser menos 10 séptimos. Bien, vamos a otro ejemplo, ¿sí? Resolver la ecuación y me queda 1 menos x sobre x menos 1 más 4x sobre 2x más 1 igual 1. Bueno, acá nuevamente analizamos los denominadores. Si tenemos dos denominadores con la incógnita, entonces planteamos que esos dos tienen que ser distintos de 0 y despejamos la x. Llegamos por un lado que x tiene que ser distinto de 1 y por el otro x tiene que ser distinto a menos 1 medio, ¿sí? Entonces,
Para resolver esto lo que hay que hacer es juntar estas dos, o sea, hacer la suma de estas dos fracciones. Entonces lo hacemos acá en un cálculo auxiliar, ¿sí? Buscamos el denominador como el común denominador de estos dos, ¿sí? Que en este caso lo que voy a hacer es voy a poner la multiplicación de estos dos, justamente lo que hicimos con el 5 y el x menos 1. Bueno, acá los multiplicamos a estos dos, ¿sí? Y voy a hacer todo esto dividido x menos 1 me da 2x más 1, y eso lo multiplico por 1 menos x, más, y ahora hacemos todo esto, divido este de acá, nos queda x menos 1 por 4x, lo pongo acá. En el siguiente paso hago las dos distributivas, acá, que me queda acá arriba, junto lo que puedo, y me queda 2x al cuadrado menos 3x más 1 sobre x menos 1 por 2x más 1. Entonces, esta suma en realidad es esto de acá. Volviendo al ejercicio, pongo el resultado y lo igualo a 1, como decía acá el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar este denominador multiplicando. Como está multiplicando por 1 me queda lo mismo, y acá hacemos la distributiva. Resolvemos la distributiva, juntamos x de un lado, números del otro, y llegamos a que x es igual a 1. ¿Sí? Y fíjense que llegamos al valor que justamente no podíamos llegar. ¿Por qué? Porque si x vale 1, si hago la verificación, cuando reemplazo acá me queda 0 como denominador, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de hacer primero el análisis de los denominadores, ¿sí? Porque yo acá puedo llegar a no darme cuenta y poner que la solución es 1 y está mal, no es solución. ¿Por qué? Por más que me dé que x sea igual a 1, yo tengo una restricción en el denominador, ¿sí? Porque justamente ese valor me anula al denominador, se hace que se transforme en 0. Por lo tanto, este ejercicio no tendría solución, no tiene solución, ¿sí? Acá les expliqué un poquito lo que dije, ¿sí? En este caso no hace falta hacer la verificación porque llegamos a que x es igual a 1, justamente a uno de los dos valores que no puede tomar x, porque si hacemos el reemplazo obtenemos que un denominador se hace 0 y dividir por 0 no se puede, por ende esta ecuación no tiene solución, ¿sí? Entonces ponemos la S, dos puntos, las llaves y en el medio el conjunto vacío. ¿Se entiende? Bueno, esa es la importancia de hacer el análisis de los denominadores, ¿sí? Para no llevarme una sorpresa después al momento de hacer la verificación, porque capaz que si yo hago eso y no me da, digo listo, me equivoqué, y entonces voy para atrás, empiezo a inventar cosas y en realidad no había ningún error, estaba bien. Lo que pasa es que como no hicimos el análisis, eso no lo sabíamos, ¿sí? Bueno, vamos con la ecuación del ejemplo número 4, ¿sí? Acá en esta ecuación es parecida a las que vimos anteriormente, pero fíjense que en un denominador tenemos un x al cuadrado menos 9, ¿no? Entonces, analizamos los tres denominadores en este caso, ¿sí? Y planteamos que justamente esto de acá tiene que ser distinto de 0, esto de acá distinto de 0 y esto de acá distinto de 0, ¿sí? En las tres columnas está planteado. Pero si analizamos esto de acá, esto en realidad es una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ecuación cuadrática clase pasada? Bueno, lo planteamos como una ecuación cuadrática. Acá en este caso el término lineal, o sea b, no lo vamos a tener. Entonces b va a ser 0. Por eso cuando hacemos el reemplazo, reemplazamos por 0, ¿sí? Haciendo las cuentas, llegamos a que x tiene que ser distinto de 3 y x2 tiene que ser distinto de menos 3. ¿Se entiende? Acuérdense que por más que acá tenga el igual, yo sé que esto va a estar en el denominador. Por lo tanto, no puede ser ni 3 ni menos 3. Y acá haciendo las cuentas también llegamos a que x no puede ser 3 ni menos 3, ¿sí? Tengan en cuenta que acá es una casualidad que me coincidan todos, me pueden haber dado todos distintos también, ¿sí? No necesariamente tiene que coincidir todo. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a la resolución. Bueno, en este caso, acá tenemos una suma de dos fracciones, tenemos que buscar también el común denominador, ¿sí? Bueno, acá en este caso, como esto es una cuadrática, lo que hay que hacer es trabajar un poquito con esa cuadrática. ¿Por qué? Porque si yo quiero buscar el común denominador entre esa cuadrática y el x menos 3, se va a complicar un poquito, ¿sí? Porque voy a tener que poner la multiplicación de esos dos y estoy multiplicando por un x al cuadrado. Eso cuando haga la distributiva me va a afectar el numerador, se me va a convertir en un x al cubo. Va a ser mucho lío para trabajar, ¿sí?
Y también lo que se podría hacer es pasar todo este término que está en forma positiva, pasarlo en forma negativa, que me quede igualado a 0, pero voy a trabajar con 3 denominadores y va a ser un lío más. Entonces lo que conviene acá siempre es trabajar con la menor cantidad de denominadores posibles. Si yo tengo una suma de dos cosas, trabajo con estas dos cosas, no hace falta agregarle otra cosa más, ¿sí? Porque si no se me va a complicar. Entonces, volvemos al tema de la cuadrática. Hay que trabajarla, hay que llevarla a otra manera, hay que expresarla de otra manera para poder trabajarla, ¿sí? Entonces lo que conviene hacer es, siempre que tengamos una cuadrática en el denominador, es llevarla a su forma factorizada. La forma factorizada, ¿sí? Lo que está acá, involucra tres cosas de esa función, de esa cuadrática. Involucra el término de a es el número que acompaña a x al cuadrado, y después involucra a una raíz y a la otra raíz. ¿Sí? Dice x menos x1 por x menos x2. Tengan en cuenta que este menos que aparece acá adelante es de la fórmula, o sea que las raíces eran 3 y menos 3. Cuando yo reemplace me va a quedar menos 3 acá y acá me va a quedar más 3, porque ese menos me cambia el signo de las raíces. ¿Se entiende? Entonces, lo que voy a hacer es justamente a esta cuadrática en el siguiente paso la voy a transformar en su forma factorizada, ¿sí? La voy a transformar en esta forma. A vale 1, x1 vale 3, entonces me queda menos 3, y como x2 vale menos 3, me queda más 3, ¿sí? Bueno, ustedes me dirán, me quedó peor que antes. Me queda una multiplicación, ahora de dos cosas, me queda distinto que antes, me queda peor todavía, me queda más grande. Bueno, en realidad no, en realidad está bien que me quede así. ¿Por qué? Porque fíjense que la x al cuadrado ya desaparece y me queda una multiplicación de dos cosas, ¿sí? Y encima, si yo miro, cuando voy a hacer la suma, ¿sí? Acá el 1 no lo puse porque como está multiplicando por 1, es lo mismo que no estoy multiplicando por nada. Cuando yo voy a hacer la suma y voy a buscar el común denominador entre estos dos denominadores, fíjense que este denominador de acá, ¿sí? El x menos 3 por x más 3 involucra a este de acá, ¿sí? Este está contenido acá adentro y eso me sirve a mí. ¿Por qué? Porque si yo quiero buscar el común denominador, ¿sí? Fíjense, voy a leer lo que dice acá. Dice, si observamos, tenemos que buscar el común denominador entre x menos 3 por x más 3 y x menos 3. Pero esos denominadores tienen un común. El primer denominador incluye al segundo, si el más grande incluye al más chico. Dice, cuando esto pasa tenemos que agarrar el denominador que incluye al otro, ¿sí? Si lo pensamos como números, como por ejemplo el 49 y el 7, vemos que el 49 incluye al 7, por ser múltiplo de él. De la misma manera pasa con x menos 3 por x más 3 y x menos 3. O sea, que el x menos 3 por x más 3 es como si fuese el 49 y el x menos 3 es el 7. ¿Sí? Fíjense que el 49 está multiplicado por otro número, en este caso por 7 también, pero, o sea, ese 49 es múltiplo de 7. En este caso es como que el x menos 3 por x más 3 es múltiplo de x menos 3, ¿sí? O sea, está involucrado ese segundo denominador dentro del primero, porque el primero es múltiplo del segundo, ¿sí? O sea, vamos a pensarlo como que esto es el 49 y esto es el 7, ¿sí? El 49 es múltiplo de 7. Entonces agarro el 49 yo. En este caso pasa lo mismo. Agarro el x menos 3 por x más 3. Porque involucra al otro, ¿sí? Si no tendría que poner la multiplicación. Si tengo tres denominadores, o sea, en donde esto y esto y esto son distintos. O sea, tengo estos dos denominadores, perdón. Pero los tres son distintos, tengo que poner la multiplicación de los tres, de las tres cosas. En este caso, como justamente este abarca a este, lo incluye, directamente pongo este denominador, ¿sí? Y me evito trabajar con más paréntesis. Entonces hacemos lo mismo que hacíamos antes. Agarramos este denominador, lo dividimos por esto y lo multiplicamos por este de acá arriba. En este caso, como hago esto, divido esto, me da 1, 1 por 1 me queda, perdón, 1 por x menos 2 me queda x menos 2. Más, agarro esto, lo divido por esto y me queda x más 3. X más 3 por x más 1. ¿Sí? Y lo pongo acá arriba. Hacemos la distributiva, después hacemos la suma con este otro paréntesis y nos queda esto de acá. Entonces todo esto va a ser igual a x más 1 sobre x más 3, ¿sí? Que es lo que me quedaba del otro lado. Y acá lo mismo, lo mismo que antes, no voy a multiplicar cruzado. Lo que voy a hacer es esto que está dividiendo, lo voy a pasar para allá, para otro lado multiplicando, ¿sí? Como lo tengo en el denominador, está dividiendo, lo paso multiplicando. Paso multiplicando al numerador de la fracción del otro lado, ¿sí? Y como esto de acá me queda igual que esto, lo voy a simplificar.
Entonces me queda solamente en el numerador la cuadrática y en el denominador me queda el x menos 3 igualado a x más 1. ¿Sí? Fíjense que ya se simplificó bastante el ejercicio. De todo esto que tenía se simplificó solamente a esto. Entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer es esto que está dividiendo, de nuevo lo paso para allá multiplicando, ¿sí? Hacemos la distributiva y ahora juntamos todas las x de un lado y todos los números del otro. Nos queda 7x igual a menos 4 y el 7 lo pasamos dividiendo. Por lo tanto llegamos a que x es igual a menos 4 séptimos. Hacemos la verificación, vemos que si verifica, entonces la solución va a ser menos 4 séptimos. ¿Sí? Bueno, estos que vimos acá son ejemplos de ecuaciones fraccionarias. Todo lo que tienen que hacer en el ejercicio número 4. ¿Sí? A ver, yo les puse muchos ejercicios de cada tema. La idea es que ustedes tengan mucho para practicar, para eliminar mayor cantidad de dudas. Si ustedes por una cuestión de tiempo o por lo que fuese no los pueden hacer todos, no hace falta hacerlo, yo no se los voy a pedir después, ¿sí? O sea, la idea de tener muchos ejercicios es que tengan mucho para practicar ustedes, para eliminar la mayor cantidad de dudas que tengan, ¿sí? Pero bueno, si pueden hacer todos, mejor. Si pueden hacer, no sé, supónganse que son 20, si pueden hacer 10, hacen 10. Si pueden hacer 5, hacen 5. ¿Sí? Eso lo manejan ustedes, eso es totalmente libre, lo hacen como ustedes quieren. Yo les recomiendo que practiquen la mayor cantidad de ejercicios posibles, ¿sí? Pero bueno, si no pueden, no pueden y se quedan con lo que hagan, ¿sí? No va a haber drama, por eso yo no les voy a subir o bajar nota por hacer más o menos ejercicios, ¿entiende eso? Así como eso lo van manejando ustedes. Bueno, hasta acá entonces sería lo de fracciones. Vamos a dejar de lado un poquito las fracciones y vamos a meternos con funciones ahora, ¿sí? Bueno, lo que vamos a trabajar ahora va a ser con función lineal. La función lineal es lo que más se ve en la secundaria, ¿sí? Así que seguramente se van a acordar de algo. Y si no, lo vamos a ver desde cero. Si ustedes tienen que reforzar esta teoría con algún libro, pueden buscar de cualquier libro. Pero todo lo que yo voy a necesitar para los ejercicios se los voy a dar, ¿sí? Así que va a ser muy raro que tenga que buscar algo que de algún tema que yo no le haya dado, ¿sí? Porque la idea justamente es darle yo la teoría de todo lo que vamos a usar. Bueno, entonces la particularidad de la función lineal es que su gráfico es una recta, ¿sí? Que se extiende desde el menos hacia el más infinito. Y la forma de la función lineal, la forma general, es I igual mx más b, ¿sí? En donde m y b pueden ser dos números cualquiera, ¿sí? Números que pertenecen a los reales. En donde m es el número que acompaña a la x, se va a llamar pendiente, y b se va a llamar ordenada al origen, ¿sí? Bien, recién les aclaré de la forma general de la función lineal. Nosotros vamos a trabajar siempre con la forma general. Hay dos formas más de trabajar la función lineal, que es la forma segmentaria y la forma implícita, ¿sí? Nosotros trabajamos con esto porque la forma general de acá se puede graficar más rápido. Y la idea nuestra es aprender a graficar bien la función lineal, ¿sí? Si yo necesito en algún ejercicio que vean la forma segmentaria o la implícita, se los voy a decir y se los voy a explicar previamente, si no se preocupen por eso. Pero en general vamos a trabajar siempre con la forma general. Bien, de esta forma general podemos ver lo siguiente. En este caso tenemos que x es la variable independiente, y es la variable dependiente, la b es la ordenada origen, que la ordenada origen es el punto donde la función corta el eje y, y después tenemos la pendiente, que la pendiente es la inclinación que va a tener la recta, o sea que me va a indicar si esa recta es creciente o decreciente. Si m es positiva, la función es creciente, y si m es negativa, la función es decreciente, ¿sí? Bien, hay un caso especial en donde m también puede ser 0, que eso después se los voy a decir más adelante, que vamos a ver qué pasa. Por ahora vamos a quedarnos con esto, cuando es creciente y cuando es decreciente, ¿sí? O sea, mayor a 0 y menor a 0. Y después tenemos lo de las variables. Lo de las variables yo se los puse porque es importante, más que nada cuando después veamos problemitas de aplicación, ¿sí? En donde tengamos que formarnos nosotros la función lineal. Hay que tener en cuenta siempre que la x va a representar la variable independiente y la y la variable dependiente, ¿sí? Porque fíjense que la y va a depender exclusivamente de lo que valga x. Si x vale un número, vale 2, y va a estar
sujeta a lo que vale x, ¿sí? Porque justamente y es el resultado de hacer mx más b. O sea, si son todos números, y va a ser resultado de lo que valga x también. Por eso es la variable independiente siempre x y la y es la dependiente. Bueno, vamos a analizar un poquito los gráficos, cómo se hacían los gráficos, ¿sí? Cuando estamos trabajando con funciones, ya sea función lineal, cuadrática, lo que sea, logarítmica, exponencial, homográfica, la forma, no la más rápida, pero sí la forma que sirve para todas esas funciones, para graficarlas, es hacer una tabla de valores. Si la tabla de valores consta de hacer dos columnas, ¿sí? De un lado ponemos valores de x, o sea, valores de la variable independiente, y del otro lado ponemos la función. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Dentro de la x vamos a reemplazar por cada número que pusimos acá. Por menos 2, por menos 1, 0, 1 y 2. Reemplazamos acá y hacemos las cuentas, ¿sí? 3 por menos 2 más 2, 3 por menos 1 más 2, 3 por 0 más 2, 3 por 1 más 2 y 3 por 2 más 2, ¿sí? Haciendo las cuentas obtenemos esto de acá. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Hacer ese reemplazo lo que me sirve es encontrar los pares ordenados. Los pares ordenados son puntos, ¿sí? Y se llaman pares ordenados justamente porque es un par de números que está en forma ordenada. Siempre primero aparece la x y segundo aparece la y. O sea que primero va a aparecer el valor de x por el que yo reemplacé dentro de la función y segundo va a aparecer el resultado de hacer ese reemplazo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, en el primero nos queda menos 2, si hacemos la cuenta y nos da menos 4. Por eso aparece el menos 2 primero y después el menos 4. Acá en este caso tenemos menos 1 y nos dio como resultado menos 1. Entonces nos queda menos 1, menos 1. 0, 2, 1, 5 y acá 2, 8. ¿Sí? Acuérdense que los pares ordenados son los puntos por donde pasa la función, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto? Estos pares ordenados que tengo acá, lo que voy a hacer es los voy a ubicar en el gráfico, ¿sí? Hacemos el eje eje X, ¿sí? Y esto lo ubicamos como si fuesen, ¿se acuerdan la batalla naval? Las coordenadas, bueno, estas son coordenadas también, coordenadas por donde pasan la función. Ubicamos los puntos, menos 2 de x, está acá, menos 4 de y, por acá abajo. Ponemos el punto. Menos 1 de x, menos 1 de y, y ponemos el puntito. 0, 2, 0 de x, 2 de y, 1, 5, 1 de x, 5 de y, y después el punto 2, 8, 2 de x, 8 de y, y ponemos el punto, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todos los puntos, trazamos la recta. Entonces nos queda graficada la función, ¿sí? Bien. Acá lo que no leí antes es que decía indicar si es creciente o decreciente. Bueno, una manera de indicar el crecimiento de la función, de cualquier función, es analizar su gráfico. Viendo el gráfico yo puedo saber si es creciente o decreciente, ¿sí? Los gráficos siempre se ven de izquierda a derecha, porque si yo lo veo de derecha a izquierda, esto va a bajar, pero si miro de izquierda a derecha va a subir. Entonces acuérdense que siempre los gráficos se analizan de izquierda a derecha. Si yo miro el gráfico veo que esa función es creciente, ¿sí? Porque va de abajo por arriba. Ahora, si yo me fijo en la pendiente, eso que estoy viendo en el gráfico me tiene que coincidir. Bueno, la pendiente ¿cuánto vale? Vale 3, o sea es positivo. Por lo tanto está bien, es creciente. Y la ordenada al origen, si es el punto donde la función corta al eje Y. Tengan en cuenta que la función lineal corta en un solo punto al eje Y. ¿Sí? Justamente en 2, que está acá. ¿Sí? En 2 de Y corta al eje Y. ¿Sí? Bien. Para el corte con el eje X, después lo vamos a ver, hay que hacer algo distinto, ¿sí? Pero eso, o sea, no lo podemos sacar desde la fórmula, eso hay que hacer algo distinto. Después lo vamos a ver. Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. Graficar la recta y igual menos 2x más 3 medios, indicando su crecimiento y corte con el eje Y. O sea, el corte con el eje Y ya lo sacamos de acá, de la fórmula. 3 medios. 3 medios es 1,5. Sabemos que 1,5 la función va a acordar al eje Y. Bien.
Fíjense acá que la tabla yo agarré menos valores que antes. Antes había agarrado 5 y grafiqué. Ahora agarré 3 y voy a graficar con 3. ¿Por qué agarro 3? Yo en realidad acá, para hacer reemplazo, puedo agarrar cualquier cantidad que quiera, ¿sí? Pero como mínimo voy a tener que agarrar 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque si yo tengo un punto suelto en el plano, por ahí puedo trazar infinitas rectas, ¿sí? En cambio, si tengo solamente 2 puntos, puedo trazar una sola recta que pase por 2 puntos. Miren, hagan lo siguiente, agarren una hoja, pongan 2 puntos al azar, sin ningún plano, nada. Pongan 2 puntos, únanlos con una recta y después intenten trazar otra recta que no sea la misma y que pasen por esos 2 puntos. Van a ver que no se puede. Entonces yo para hacer la tabla de valores, en realidad estoy trabajando con función lineal, solamente basta con hacer reemplazo con 2 valores y listo, y ya está. No hace falta hacer 5 o 6 reemplazos, nada. Pero bueno, cuando más puntos tenga, más certeza va a ser el gráfico que está haciendo, ¿no? Y fíjense además que los puntos yo los puedo poner al azar. Yo puse -1, -2, 3. No seguí una correlatividad, ¿se entiende? O sea, puedo poner los valores que yo quiera acá y como yo quiera. Entonces no hay problema con eso. Y después otra cosa para tener en cuenta cuando hagan en el par ordenado, fíjense que me dieron fracciones. Yo para graficar las fracciones lo que hago es pasar esto a decimales y lo ubico en forma aproximada acá en el gráfico, ¿sí? Es lo que se hace. Entonces con estos 3 puntos, estos 3 pares ordenados, lo ubico acá en el eje cartesiano y gráfico, ¿sí? Una vez que gráfico, vamos a hacer el análisis. ¿Cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Bueno, en este caso vemos que es decreciente. ¿Por qué? Porque si miro de izquierda a derecha va hacia abajo y además la pendiente es -2. Por lo tanto es decreciente. Y la ordenada de origen ya lo habíamos dicho que era 3 medios, 1,5, donde corta al eje Y. ¿Se entiende eso? Bien, igual acá siempre, después de lo que explico, les hago una aclaración acá de lo que estamos diciendo. Si acá más que nada aclara eso, de que solamente si quiero hacer la tabla de valores puedo agarrar 2 puntos nada más, no hace falta agarrar más. Bien, acá les hago mención sobre lo que es el dominio y la imagen. Fíjense que yo acá hago una mención muy cortita de esto porque no vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? Más que nada el dominio y la imagen lo que hacen referencia es a los valores que puede tomar la función sobre los ejes. El dominio hace referencia al eje X, ¿sí? Y cuando hablo del dominio yo estoy pensando en qué valores puede tomar la función lineal sobre el eje X, ¿sí? Cuando yo digo que en la tabla puedo agarrar por cualquier valor de X y reemplazarlo, significa que puedo agarrar cualquier valor, o sea, el que yo quiera, ¿se entiende? Entonces, el dominio van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar cualquier valor del eje X. Ahora, si ese valor que agarro del eje X lo reemplazo en la función, ¿qué me da? Un valor sobre el eje Y. ¿Y hay alguna restricción sobre el valor que me tiene que dar como resultado? No, no hay ninguna restricción. Entonces, el resultado que me va a dar eso también van a ser todos los reales, ¿sí? Porque no hay ninguna restricción. Por eso la imagen son también todos los reales. En la función lineal siempre el dominio y la imagen son todos los reales, ¿sí? Es por eso que la función se extiende desde menos infinito a más infinito. Yo puedo poner cualquier valor, por ejemplo, puedo poner -10, menos 100, menos 1000 en una función lineal y me va a dar un valor en el eje Y, ¿sí? O puedo poner 1000 y me va a dar un valor en el eje Y también. Por eso puedo agarrar cualquier número. Es por eso que la función se extiende desde menos infinito hacia más infinito, ¿sí? Bueno, y una vez que se entiende esto aparecen los casos especiales. Siempre en matemática casos especiales. Bien, el primer caso especial en realidad no es tan loco, sino que es una derivación de lo que estamos viendo antes, ¿sí? Habíamos dicho que la pendiente de una función lineal puede ser positiva o negativa. Bueno, ¿y qué pasa cuando vale 0? Bueno, en el caso de que valga 0, el gráfico va a ser una línea recta, pero va a ser en forma horizontal, que va a ser paralela al eje X, como muestra el gráfico, ¿sí? Y el dominio va a ser todos los reales, pero la imagen va a ser el valor de la ordenada al origen nada más. Porque miren, en el gráfico que tenemos ahí, tenemos la recta y igual 3. Fíjense que no hay no hay pendiente, ¿sí? No hay ningún valor que acompañe a la X. ¿Por qué? Porque no hay X directamente. Entonces, en ese caso, como no hay pendiente, se pone que 0.
Entonces fíjense que la recta me queda en forma horizontal y pasa por la ordenada al origen, que es el 3. Como no hay x, hay un número que está solo. Entonces esa es la ordenada al origen, ¿sí? Por lo tanto, el único valor que toma sobre el eje y va a ser justamente en este caso el 3. Por eso pusimos acá que la imagen va a ser b. B hace referencia a la ordenada al origen, ¿sí? En este caso el dominio son todos los reales, pero la imagen va a ser solamente 3. Bien, y el caso 2, acá ya es un poquito distinto porque ya este caso no es una función lineal, ¿sí? Este caso es un caso raro en donde aparece una recta que no es una función lineal, ¿sí? Y la ecuación va a ser x igual a k. K es un número cualquiera, ¿sí? Pero la ecuación es x igual a un número, y esto no es una función lineal. Entonces no puedo sacar el dominio de la imagen si no es una función, ¿sí? Al no ser función no puedo sacar el dominio de la imagen. Entonces en este caso la recta que representamos es la recta x igual 2, ¿sí? Fíjense que es una recta que está en forma vertical y es paralela al eje y. Corta al eje x justamente en ese punto, en 2, en este caso, pero esto no es una función lineal, ¿sí? Esta aclaración la hago porque de vez en cuando aparece algún ejercicio de estos, graficar esto, y si alguien no lo vio, como que no sabe de qué se trata, pues no puedo reemplazar, o sea, no tengo y igual a algo, no aparece y en este caso, ¿sí? Eso pasa porque no es una función. Bien, bueno, luego de estos dos casos especiales que vimos, eso para más que nada para que tengan en cuenta, si son, o sea, rara vez aparecen esos, pero es bueno saberlo. Vamos a ver ahora qué es la raíz de una función, si es lo que dije anteriormente. La raíz de una función es el punto donde la función corta al eje x, ¿sí? Y para poder encontrar ese punto, lo que hay que hacer es igualar esa función a 0. O sea, que si yo quiero encontrar el valor donde la función corta al eje x, voy a tener que hacer algo, voy a tener que hacer una cuenta, ¿sí? No lo puedo sacar desde la función. En este caso vamos al ejemplo 1. Si el ejemplo 1 de la función lineal era la recta igual 3x más 2. Si yo a 3x más 2 le quiero conocer la raíz, lo que hago es esto que tengo acá, 3x más 2, lo igualo a 0, ¿sí? Igualamos a 0 y despejamos la x, ¿sí? Al despejar x, ¿qué me queda? Me queda que x es igual a menos 2 tercios. Bien, entonces si vamos al gráfico de esa recta, nos dio que x es igual a menos 2 tercios, ¿sí? O sea, me dice que la función corta a x en el punto menos 2 tercios. Menos 2 tercios es más o menos menos 0,6. O sea que está bien por donde pasa, ¿sí? Porque fíjense, más o menos por acá es el menos 0,6. Ahí corta la recta al eje x, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso dice la función corta al eje x en el punto menos 2 tercios de x, 0 de y. ¿Por qué 0 de y? Porque fíjense que el gráfico, o sea, cuando graficamos, en ese punto corta al eje x, ¿sí? Y ese punto, ¿cómo se simboliza como para ordenado? Bueno, menos 2 tercios de x y 0 de y porque está apoyado sobre el eje x, ¿sí? El eje x, acuérdense que me está indicando cuánto subo o cuánto bajo. En este caso, como es la raíz, es el punto donde corta la función del eje x, ese punto está apoyado sobre el eje x. No tiene, o sea, no se eleva nada ni va hacia abajo ninguna unidad, queda sobre el eje x. Por eso se pone menos 2 tercios de x, punto y coma 0 de y, ¿sí? Siempre, o sea, si quieren acordar más rápido, o sea, si esto lo quieren poner como un par ordenado, ponen menos 2 tercios de x, solo que de punto y coma 0 de y, ¿sí? Bien, una vez que tenemos en cuenta cómo se grafican las rectas, cuáles son las partes, cómo se saca la pendiente, cómo se grafica, etcétera, lo que vamos a trabajar son las rectas paralelas y perpendiculares, ¿sí? Que en realidad es más de lo mismo, hay que tener en cuenta solamente dos cositas, pero seguimos trabajando con pendientes y ordenadas, ¿sí? Bien, acá lo puse en forma de símbolos y ahí hice la explicación, ¿sí? Aparte. Por ejemplo, dice, si consideramos dos rectas R1 y R2, cuyas ecuaciones son R1 igual mx1 más b1 y R2 es R2
y es igual a m2x más b2, ¿sí? O sea, yo tengo dos rectas distintas, ¿sí? R1 y R2 son dos rectas distintas en donde, bueno, están compuestas por pendiente y ordenadas, ¿sí? M1 y M2 son las pendientes y B1 y B2 son las ordenadas al origen. Entonces, decimos que dos rectas son paralelas y se cumple que las pendientes son iguales. O sea que en este caso, que las pendientes son iguales me está diciendo que M1 tiene que ser igual a M2, ¿sí? Estas son las pendientes. Van a ser paralelas si M1 es igual a M2, ¿sí? Este es el símbolo de paralelas. Bueno, o sea, eso me está indicando que tiene la misma pendiente. Si vemos el gráfico que hicimos acá, tenemos dos rectas graficadas. La recta I1, menos 2x más 3 medios, y la recta I2, que es menos 2x menos 2. Fíjense que las pendientes, ¿cómo son? Iguales. ¿Cuánto vale cada pendiente? Vale menos 2. Por lo tanto, estas dos rectas van a ser paralelas, ¿sí? No importa cuánto valgan las ordenadas al origen, eso no me interesa, ¿sí? Pueden ser cualquiera. Lo que me interesa a mí es cómo sean las pendientes. Si son iguales, son paralelas, ¿sí? Acuérdense que las rectas paralelas son dos rectas que no se cortan. Si se tienden hacia el más infinito y menos infinito, no se cortan. Eso es en la geometría euclidiana. Si nos vamos a la geometría no euclidiana, tenemos otro concepto de rectas paralelas. Por ahora nos quedamos con lo normal y lo común, con la geometría euclidiana, en donde dos rectas paralelas no se cortan, ¿sí? Y bueno, y después tenemos las rectas perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Bueno, decimos que dos rectas son perpendiculares si se cumple que las pendientes son opuestas e inversas, ¿sí? Este símbolo de acá es el símbolo de rectas perpendiculares. Y que sean las pendientes opuestas e inversas significa, bueno, por ejemplo acá dice M1 es igual a menos 1 sobre M2. Más fácil es verlo con un ejemplo, ¿sí? Tenemos las rectas I1 y la recta I2, ¿sí? La recta I1 es menos 2x más 3 medios. Y la recta I2 es 1 medio de x más 2. Que las pendientes sean opuestas e inversas significa lo siguiente. Que sean opuestas significa que una sea positiva y la otra negativa. Y que sean inversas significa lo siguiente. Fíjense que acá la pendiente es menos 2, ¿sí? Entonces, esta pendiente tiene que ser opuesta, positiva, que lo es. Y el inverso de 2 es el número que obtengo dándolo vuelta, ¿sí? Tengan en cuenta que abajo del 2 que hay un 1. Si yo doy vuelta a eso, ¿cuánto me da? 1 medio, ¿sí? O sea, el inverso de un número es el número que multiplicado por el número que tengo me da como resultado 1, ¿sí? O sea, el inverso de un número es ese número dado vuelta. Si yo ese número dado vuelta lo multiplico por el número que tengo, el resultado me tiene que dar 1. Fíjense, 2 por 1 medio me queda 1, ¿sí? Entonces, eso significa que sean opuestas e inversas. Opuestas es que tengan el signo contrario, e inversas es agarrar una pendiente y dar la vuelta, ¿sí? Y obtener eso, o sea, que la otra pendiente sea justamente ese numerito que yo doy vuelta, ¿sí? Si yo miro al revés, si doy vuelta el 1 medio, ¿cuánto me da? Me da 2. Y el opuesto, o sea, y si este signo es positivo, el opuesto es negativo. ¿Se entiende? Ahí es lo que tenemos que analizar. Si son opuestas e inversas, ¿sí? En este caso lo son. Negativo, positivo, 2 y 1 medio. Entonces, si se cumple esto, fíjense que las rectas, como se cruzan, ¿no? Se cortan, ¿sí? Determinando una X. O sea, en realidad, cuando dos rectas son perpendiculares, lo que se van a determinar son 4 ángulos rectos, ¿sí? O sea, eso para que tengan en cuenta, para que lo sepan, pero generalmente no, o sea, generalmente nunca se grafica esos ángulos, pero bueno, para que lo sepan, cuando dos rectas son perpendiculares, se determinan 4 ángulos rectos, ¿sí? Que están acá, los ángulos rectos, ¿sí? Y de nuevo, no me importa cuánto valen sus ordenadas al origen, lo único que me importa es cuánto valen sus pendientes, ¿sí? El único criterio de perpendicularidad es justamente sus pendientes, ¿sí? Que sean opuestas e inversas. Bueno, así que esto que vimos de función lineal, todas estas diapositivas de función lineal, lo que les voy a pedir es que las copien en la carpeta, ¿sí?
¿Por qué? Pues fíjense que no les di tarea de función lineal esta vez, porque porque le vamos a ver la clase que viene, la tarea de función lineal. Esta clase más que nada es para que puedan terminar lo de ecuaciones, que es bastante, y esto de función lineal para que lo copien, ¿sí? Entonces, la idea es que todas las diapositivas de función lineal las copien en la carpeta para después sea más fácil tener la teoría a mano para hacer la parte práctica, ¿sí? Más que nada para ustedes, pues si no lo copian tienen que recurrir siempre al video y capaz que se hace más complicado copiar desde el celular que ver la carpeta para realizar los ejercicios, ¿entiende? Si quieren de función lineal, si quieren hagan el punto 1 y 2 que son cortitos, que más que nada es para graficar, ¿sí? Nada más, no les pide nada de perpendiculares ni paralelas, ¿sí? De eso lo vamos a ver después, pero si quieren véanse el ejercicio 1 y 2 de función lineal, ¿sí? Y bueno, ahí vayan terminando lo de las ecuaciones. Así que bueno, nos vemos en el próximo videito, chicos. Hasta la próxima. Chau, chau.